Bueno, entonces vamos a hablar hoy de audio estéreo one-on-one o 101, que fue como quise llamar esta presentación. Lo que quiero hablar es de los básicos, o sea, muy desde el principio, cómo funciona un sistema de audio estéreo, cómo se compone cada uno, hablar un poquito como de detalle de cada uno de sus componentes y sobre todo, pues como hablar de temas que es importante tener en cuenta cuando uno diseña un sistema de audio estéreo para que pueda sacarle todo el provecho a los equipos que está poniendo. Entonces, vamos a hablar un poco, digamos, de todo eso. Como a los que ya han asistido a mis webinars, quiero comentarles que pues a mí me gusta que escriban las preguntas a la medida que vamos avanzando y las puedo ir leyendo porque yo tengo el chat de un abierto, entonces las puedo ir leyendo en la medida que vamos avanzando como para que sea un poquito más interactivo y ustedes puedan estar ahí como pendientes y resolver sus dudas en la medida que avanzamos, pero igual al final pues abrimos un espacio para preguntas si quedan preguntas al final. Entonces, vamos a arrancar viendo cómo funciona un sistema cómo se compone, digamos, un sistema de audio estéreo. No sé qué pasó, ya voy. Listo, entonces vamos a ver cómo se compone un sistema de audio estéreo. Dice como esta grafiquita muy básica de un flujo de señal de un sistema de audio estéreo cualquiera. Siempre es necesario tener fuentes, ¿cierto? ¿De dónde vamos a sacar el audio? Entonces, digamos que tenemos, no sé, un televisor con Netflix, si es un cine o algo así que vamos a hacer, pero normalmente en un sistema de audio estéreo tenemos fuentes para escuchar música. Entonces, si vamos a tener, no sé, un sistema, digamos, de audio inalámbrico con sistemas de streaming integrados, Spotify, no sé, Tidal, sistemas de streaming en general integrados, o si vamos a tener tornamesas, reproductores de CD. Todo pues como depende mucho del cliente y de cómo está, pero las fuentes son, digamos, fundamentales. Entonces vamos a hablar un poquito de las fuentes. También en la mitad está, digamos, como toda la electrónica. Entonces normalmente uno necesita preamplificadores, amplificadores. A veces vienen integrados preamplificador, amplificador, procesador de señales, como por ejemplo cuando tenemos un receiver, que hay receivers pues igual estéreo o surround o todo el tema. Cuando tenemos un receiver viene todo ahí integrado, tiene el preamplificador, el amplificador. Pero algunos, por ejemplo, los últimos Marantz tienen separado el preamplificador, que es el AB10, con el amplificador, que es el AM10. Entonces, y en clase E también los vemos separados. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es eso, porque a veces vienen separados, porque vienen juntos y como para qué sirven cada uno. Entonces, básicamente la electrónica, que es como todo lo que procesa la señal de la manera suficiente para mandarla a los parlantes. Y la otra parte importante son los parlantes. Entonces vamos a hablar un poquito de los parlantes, de cómo escogerlos, de cómo posicionarlos, de qué cosas es importante tener en cuenta. Y bueno, ya vamos a hablar de algunas cositas adicionales que están a lo largo del sistema, que también es importante conocer y entender que afectan, digamos, nuestro sistema de sonido, que son los cables, la red eléctrica y la acústica. Entonces son como otros temitas que están ahí, no están, pues hacen parte igual del sistema, aunque no son, digamos, como equipos, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poquito de eso para que podamos estar como ese señor escuchando música felices. Entonces, en parte, quería arrancar hablando de las fuentes de sonido y sobre todo de un tema que me preguntan bastante y que creo que es importante como tenerlo claro, y es cuando usamos fuentes de audio digitales. Estas las pongo porque son muy populares. La mayoría de la gente ahorita eh, las tiene, las usa, prefiere pues como que su sistema sea compatible con sistemas de streaming porque ahí encuentran toda la música, porque es muy fácil, porque es mucho más sencillo, porque desde el celular lo manejan. Entonces es algo pues como bastante común. Entonces, normalmente una señal analógica es pues como la que vemos arriba a la izquierda, una señal como completamente continua, en la que se percibe pues como con todo lo que compone, digamos, la onda. Cuando nosotros digitalizamos esa señal, lo que hacemos es como muestrearla. De igual manera que se pasa con la imagen, que la imagen también, cuando estamos usando fotos digitales, depende de cuántos píxeles tiene. O el audio depende también como de cuántos muestreos hacemos para construir la onda digital. Entonces, entre más muestreos hagamos, vamos a tener una onda más parecida a la onda analógica, que es como la queremos oír, ¿cierto? Entonces aquí ya hay unos conceptos que es importante tener en cuenta que son, por ejemplo, el audio de alta resolución. Cuando tenemos audio digital, tenemos varias
varias como niveles en los que puedes muestrear la señal. Entonces, digamos, el MP3, algunos MP3 se hacen con un muestreo muy bajito. Eso hace que sean archivos menos pesados y que te caiga y que te quepan en un CD miles de canciones o cientos de canciones. O en el iPod, no sé, te caben muchísimas canciones porque, digamos, son archivos que no pesan tanto. Al muestrear menos pierden algo de calidad y alguna gente lo escucha bien y entonces dice como, va, está suficiente. Pero cuando hacemos sistemas de audio estéreo con nuestras marcas, sistemas de buenas marcas, de buena calidad, de buen precio, son sistemas que lo ideal es que el muestreo sea muy bueno para que la onda se construya muy bien y podamos percibir, digamos, más detalles que en los otros muestreos se pierden. Entonces está la calidad de CD, esa es como la más usada. Entonces algunos sistemas como por ejemplo Spotify, Deezer, la máxima calidad que te entregan cuando tú en Spotify te metes en configuraciones y le dices qué calidad quieres, very high, super, ultra high, es calidad de CD. Entonces esta es una calidad que para muchas personas, me incluyo, a mí me parece que es una calidad buena, es una calidad en la que uno puede percibir detalles dependiendo de lo que estés escuchando y que muchos de los sistemas, por ejemplo, inalámbricos, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, muchos funcionan a calidad de CD, es el máximo que te entregan. Está ya regulado y tiene como ese loguito que ven al lado izquierdo, audio de alta resolución. Entonces, CD Quality, que es 16 bits a 44.1 kHz, eso no es audio de alta resolución. El audio de alta resolución se define como 24 bits a 96 kHz. Entonces, ahí ya tenemos un audio que está configurado y aprobado como audio de alta resolución. Pero hay aún más alta resolución que es, por ejemplo, 24 bits a 192 kHz. Entonces aquí hay varias cosas importantes. Uno, ¿qué sistema de streaming utilizar? Entonces Spotify, Deezer, Napster, como les decía, llegan a calidad de CD. Pero por ejemplo Tidal funciona a una calidad más alta. No siempre. Tienen algunas canciones que dicen master y esas canciones que dicen master están en una calidad más alta, que son a 9216 kilobytes por segundo. O sea, es una calidad muchísimo más alta que la que vemos pues en la resolución de CD. ¿Y esto qué hace? Y esto sí sirve, depende, porque depende en dónde lo escuches. Si tienes unos parlanticos inalámbricos, no sé, de una marca genérica que se conectan a internet y eso, probablemente no notes la diferencia. Entonces pagues más por tener Tidal porque tiene alta resolución, pero si tu parlantico no logra reproducir esa alta resolución, no estás haciendo nada. Bueno, a algunas personas les gusta porque le pagan más a los artistas y eso está súper bien, entonces también pues les recomiendo que le reconozcan a los artistas el trabajo, pero por ejemplo esa calidad de máster, si en un carro tienes un sistema de audio barato en el carro, vas a escuchar la misma calidad que escuchas en calidad de CD. Y como les decía, no todas las canciones están en máster, las que no están en máster están en calidad de CD, entonces vamos a escuchar igual. Sin embargo, es un muy buen sistema y cuando las personas tienen unos parlantes Bowers & Wilkins con un amplificador Marantz súper bueno o quieren escuchar tornamesa además, podemos decirles, mira, te recomiendo que escuches Tidal porque en ese sistema sí vas a notar la diferencia. Entonces es muy importante como tener en cuenta en dónde se escucha y mirar pues si vale la pena, pero para las personas audiófilas que quieren un sistema de audio estéreo, que es lo que estamos hablando hoy, muy posiblemente valga la pena. Dentro de las marcas pues de Máximo y de Sound United que tenemos nosotros, el audio digital inalámbrico es de alta resolución. Entonces, en Formation, el audio funciona a 96 kHz 24 bits, que es el que ven en la izquierda a la derecha, y en GIOS manejamos alta resolución, 192 kHz, 24 bits. En GIOS tenemos una resolución más alta que en Formation, para que lo tengan en cuenta. En GIOS pueden escuchar el Tidal con mucha diferencia. El Formation igual es muy buena, pero en GIOS tenemos una versión un poco más reciente, que es la HS2, y en esa tenemos alta resolución. Entonces, si desean pues como que un sistema que de verdad les entregue una mejor resolución, con GIOS by Denon o Bowers & Wilkins Formation van a tener una calidad mejor. Tenemos algunas preguntitas, entonces las voy a abrir de una vez. ¿Qué marcas son los DAC y ADCs que estamos utilizando?
No sé, nosotros, o sea, dentro de Marantz y dentro de Denon tenemos integrados pues como los conversores digital analógicos y analógicos digitales. Me corchas, no sé qué marca son, no sé pues los chips qué marca usen, puedo averiguarte y mandarte un correo porque tengo tu correo del registro, entonces ahorita hago eso, Wilfrido Medina. José Antonio Frías me pregunta mi opinión respecto a los audiófilos melónomos con alguna pérdida de armónicos o rangos dinámicos al samplear la señal pasando la digital high res. Hay muchos usuarios que aún prefieren viniles o CDs y también quien usa amplificadores con bulbos. Súper interesante pregunta, pero la voy a dejar para la siguiente diapositiva porque ya iba a hablar de eso. Me parece que el sampleo hoy en día tiene una calidad excelente, completamente de acuerdo. Yo también pienso lo mismo, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, en esta diapositiva estábamos hablando de audio digital. El audio digital ahorita, como nos dice aquí José Antonio, pero yo estoy de acuerdo con eso, tiene un sampleo y una muestra y un muestreo que nos entrega una calidad muy, muy buena. La calidad de CD de entrada es muy buena. Cuando lanzaron el CD en los 80s, 90s, uno decía como, wow, suena muy bien. Estábamos acostumbrados a los cassettes y esto suena súper bien. Luego, ese sampleo del CD se ha ido mejorando mucho. Entonces, temas como Tidal o Cubos, que ese no se conoce tanto en Latinoamérica, pero esos temas que muestrean mucho más, suena mucho mejor que un CD y un CD ya suena muy bien. Entonces, ahorita hablamos un poquito de eso porque la diapositiva que tenía, que seguimos hablando de fuentes de sonido, es como hay un comeback del audio analógico. Y ese comeback del audio analógico es que muchas personas dicen, nada, o sea, no puedes ampliarlo mucho, pero nunca va a sonar como el audio analógico. Entonces ha habido un comeback del audio analógico, principalmente del vinilo. Encuentran varios tornamesas en nuestras marcas. Ahí estoy exponiendo pues el de Marantz, pero también en Denon inclusive hay varios modelos. Y encontramos también algunos reproductores de CD, de super audio CD, que esos sí pueden tener audio de alta resolución, que están en Blu-rays, y ahí tenemos entonces unos audios mejores que el audio de CD, más parecidos a lo que usamos en Tidal y eso, porque están pues con una tasa de sampleo más alta. Y entonces, esa es como la pregunta, si es el analógico mejor resolución. En estos días he visto, en nuestras marcas no están, pero vi en otra marca que lanzaron un reproductor de cassette. Y yo decía como, uff, yo me acuerdo que yo oía mucho cassettes y cuando lanzaron el CD sentí la diferencia. Entonces, si es de verdad el cassette mejor que el CD, bueno, no sé. Entonces eso también está como en discusión. Yo lo que pienso, que me preguntaba José Antonio ahorita, mi opinión, les voy a compartir mi opinión. Yo lo que pienso es que el audio analógico es sensible de no sonar tan bien cuando digamos, cuando se envejecen. Entonces, yo tengo un vinilo y puede sonar súper bien porque es analógico, pero si de pronto el vinilo lo compré en los 70s, pues tal vez sea ahorita más costoso y todo el tema, pero se van perdiendo como los surcos del vinilo, que al final son los que nos dan la resolución y no suena tan bien. Pasa también, por ejemplo, con las agujas. Entonces, las agujas se van envejeciendo y en la medida que se van envejeciendo te van metiendo un ruido de fondo que a alguna gente le gusta. Mucha gente dice, es que me encanta ese ruidito que hace el tornamesa. Súper bien, de acuerdo. Pero si me preguntas por calidad, el digital lo puedo copiar 1000 veces, lo puedo meter en Blu-rays y tenerlo 1000 veces y siempre va a mantener esa calidad. Entonces yo pienso que con las tasas de sampleo de ahorita, audio digital lo puedo escuchar mucho mejor porque en el analógico necesito tener muy buenos equipos, muy bien mantenidos, en la medida que se van envejeciendo los componentes, en la medida que se van envejeciendo las cintas o los discos, se va perdiendo calidad. Entonces es súper importante como tener eso en cuenta. Muchas personas les gusta también como la nostalgia de lo que se siente poner el disco, poner la aguja y escucharlo y cambiarlo de lado, eso es súper lindo, pero que suene mejor depende muchísimo como del sistema que tengas. Tienes que tener un buen tornamesa con una buena aguja, con unos buenos discos, todo va a afectar el sonido. Los videos musicales hoy en día en Atmos nos dan una experiencia psicoacústica como de nuevas opciones, cosas que en el analógico nunca tenemos. El audio digital también nos permite hacer una masterización mucho más completa, con muchos más canales. Entonces son cosas que a la final, en mi opinión, suenan mejor, pero a las personas que les gusta el audio analógico tenemos varias opciones en nuestras marcas. En Marantz Odeon tenemos Blu-ray Player, tenemos Super Audio CD que reproduce Blu-ray, sí. Normalmente se llaman SACD players.
Entonces, también, entonces hablamos ya el pasito que seguía ahorita que les mostré el flujo de señal, ya era la electrónica. Entonces, en la electrónica normalmente lo que tenemos es el procesador de señales que te puede convertir de digital a analógico, de analógico a digital. Tenemos en el procesador de señales, podemos normalmente ecualizar, filtrar, procesar en general la señal, sea analógica o digital. Tenemos entonces algunas marcas que manejan amplificador y preamplificador independiente, por ejemplo, clase. Ahí estamos viendo los 3 productos que tenemos en la línea de clase, que entiendo que este año vamos a lanzar más, estén pendientes, pero todavía no hemos lanzado. En este momento tenemos el estéreo pre, que es el que ven arriba, es el preamplificador, un preamplificador de 2 canales, y tenemos 2 amplificadores, el mono, que es de 300 vatios, y el estéreo, que es de 250 vatios. Entonces ahí los ven, el preamplificador está arriba, el estéreo está en la mitad, lo reconocen porque tiene los 2 boometers en la pantallita, y el monobloque es el que está abajo. Entonces, ¿cuál es como la diferencia? ¿Y cuándo usa uno monobloque y cuándo usa el estéreo? Entonces, es más que todo como dependiendo del parlante. Hay parlantes que te van a requerir más potencia, y ahí los monobloques funcionan muy bien porque es un solo amplificador que te entrega mucho más potencia y que te permite pues como tener una mejor refrigeración y todo el tema, y entonces le puedes exigir mucho más. Unas torres, por ejemplo, 801, unas Nautilus, son equipos que con un monobloque se van a comportar muchísimo mejor porque requieren más potencia, y si les pones más potencia vas a escucharlo mucho mejor. Ahorita hablamos un poquito de potencia, pero el tema es que entonces tenerlos independientes es muy bueno para un sistema estéreo, digamos, como más profesional. Se hace con monobloques y con el preamplificador por separado. Ahorita me habló alguien como de los tubos de vacío, que les dicen bulbos, creo que en México, porque también fue José Antonio. Entonces, esos amplificadores son amplificadores que funcionan de una forma más analógica, no amplifican con transistores como muchos de estos, sino que tienen una amplificación, digamos, con tubos. Entonces esa amplificación te da un color diferente, entonces mucha gente lo prefiere, se percibe diferente. Funcionan bastante bien. En los clase tenemos como dos etapas de amplificación en los 2 amplificadores clase, en el que es un amplificador clase A, que es como digamos el más clásico y que te permite tener un mejor color, pero cuando ya le exiges mucho y necesitas más potencia, entra un amplificador clase D, que es un amplificador digital, como apoyarlo, pero entonces tienes que exigirle mucho para usar el clase D. Normalmente uno escuchando un volumen normal con este tipo de parlantes, normalmente uno usa el clase A. Está ahí como un apoyo. Tenemos, también les comentaba en Marantz, sacamos un preamplificador y amplificador este año, que es el AB10 y el AMP10. Esos son surround, Dolby Atmos, 16 canales, pero se salen un poquito del alcance de esta presentación, que es audio estéreo, pero también vienen por separado. Pero en Marantz tenemos amplificadores integrados estéreo, tanto en Marantz como en Denon. Ahí los ven pues como en la columnita de la mitad. Y por ejemplo en Bowers Wilkins tenemos amplificadores que son solo amplificadores. Están el CDA 4D, que es el que ven en arribita a la izquierda arriba, y el CDA 2HD, que es el que ven abajo. El CDA 4D tiene 4 canales de 125 vatios que se pueden poner en 2 canales de 250 vatios. Entonces, en ese tamaño tienes mucha potencia y es una unidad de rack. El CA2HD es 2 unidades de rack de alto por media de ancho, entonces puedes poner 2 en una unidad, pues, en una unidad de rack de ancho por 2 de alto, y esos tienen 500 vatios, 2 canales, o puedes tener un canal de 1000 vatios, entonces te permite amplificar en realidad parlantes muy grandes, como por ejemplo los CT, pues que son para teatros, pero aquí que estamos hablando de audio estéreo, por ejemplo unas 801 quedan súper bien amplificadas con esos. Y encima tienen DSP, tienen procesador de señales digital integrado, y nosotros le podemos cuadrar la ecualización, ya tiene como presets para todos los parlantes de Bowers Wilkins. Si ponemos un amplificador de esos y le cargamos, digamos, el preset, el amplificador de una se ecualiza para la torre que le vayamos a poner. Entonces son súper interesantes, se los quería pues como hablar de ellos porque son medianamente nuevos, tienen más o menos un año y están bien buenos pues como para amplificar equipos. Entonces ahí pues como que se los recomiendo. Estos sí son solo amplificadores y es bueno como ponerles un preamplificador para tener mejor la señal.
Entonces, hablemos de potencia de amplificación. Ahorita hablé un poquito de eso ahí por encimita. Pero normalmente cuando compramos pues unos parlantes, unas torres o algo así, unos parlantes para un sistema de audio estéreo, vamos a ver que en las especificaciones técnicas no nos dice póngale tanta potencia, sino que nos da un rango. Entonces, por ejemplo, unas 801, que las he mencionado bastante porque son nuestro producto más grande, pues aparte de la Nautilus, que es así, es como bastante especial. La 801 de 4, que es pues como nuestro producto más grande dentro de lo comercial, tiene un rango súper amplio de potencias que le puedo poner, o sea, puedo ponerle desde 50 vatios hasta 1000. Entonces, ¿qué pasa? Si le pongo 50 o 60, ¿suena? Sí, sí suena, pero entre más potencia le ponga, tengo más headroom. Headroom es como que puedo escuchar más amplio, tengo más rango dinámico, puedo escuchar más detalles, pero a la misma vez puedo escuchar más duro, va a sonar más fuerte. Entonces se recomienda ponerle pues la mayor potencia que puedes, pero por lo menos un tercio de la potencia total. Entonces, un tercio de 1000 son 330, bueno, ponle por ahí 350. De 350 para arriba vas a tener un buen funcionamiento. Si le pones 100 vatios o algo así, sí va a sonar, pero lo ideal cuando pones un parlante de este precio, que valen alrededor de $20,000 cada una, pues lo ideal es que pongas un amplificador que saque lo mejor de esa torre. Si pones un amplificador muy chiquito, pues sí, va a sonar, pero no vas a poder escuchar el rango dinámico tan amplio que tiene. Así todas las otras que vemos ahí, hay algunos más pequeños, como por ejemplo el 607, que es el parlante Buchel más pequeño que tenemos y como de gama de entrada, que es la serie 600. Ese tiene entre 30 y 120, entonces digamos el rango es más chiquito, entre más potencia les pongamos, pues más mejor headroom vamos a tener. Pero ojo, entre más potencia les pongamos en el rango, ¿no? Si les ponemos pues 150 y les subimos mucho volumen, lo vamos a quemar. Entonces nunca le pongan más potencia de lo que dice ese rango. Siempre pónganle menos, ojalá un poquito menos, un 10% menos del máximo, porque también entre el cable y los conectores y esas otras cosas, vamos a tener pues como a perder detallitos. Entonces, entre más potencia le pongamos mejor, pero no nos podemos pasar de esa potencia máxima porque lo podemos quemar. Ideal también como limitar el amplificador para que no pueda llegar a la potencia totalmente máxima, porque algún problemita o algo puede meternos, digamos, más potencia y quemar el parlante al final. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. En el tema de los parlantes también entonces tenemos varias formas de conectarlos. Normalmente estos parlantes que se usan para estéreo tienen 4 horneras atrás, que esas 4 horneras nos permiten biamplificar, que significa poner 2 canales para esa torre, amplificarla con 2 canales de amplificación diferentes. Entonces, por ejemplo, en un 801 que eran 1000 vatios, yo le podría poner 2 canales de 500 vatios. Yo le limitaría un poquito el volumen para que no llegue a los 1000 vatios, pero si le pongo los 2 canales de 500 vatios, voy a tener todo el headroom posible para esa torre. O podría bicablear, que significa simplemente con un canal de amplificador, amplificar toda la torre y conectar, pues simplemente hacer un puente entre las borneras, como se ve entonces ahí a la derecha. A la derecha ven arriba cómo se amplifica. Pongo un canal para las bajas frecuencias y un canal para las altas frecuencias. En el de abajo ven cómo se bicablea. Entonces yo puenteo el más de alta frecuencia y menos frecuencia y el menos de alta frecuencia y menos frecuencia y amplifico con un canal las 2 borneras. Entonces, estas son como las 2 formas de conectar estos equipos. Esto lo van a encontrar en toda la gama, por ejemplo, de Bowers & Wilkins, equipos estéreo. Entonces, bueno, también es importante como tener claro, como digamos, el rango de las torres. Entonces es importante, digamos, un rango de frecuencias, rango completo. Normalmente los encontramos en las torres. Por ejemplo, como vemos ahí ahí ya mostramos la 802. Esa tiene de 14 Hz, es bastante bajito, tiene muy buena respuesta en bajos, a 35 kHz, que también es bastante alto. Es menos de lo que el oído humano escucha y más de lo que el oído humano escucha, pero entonces es un rango de frecuencia súper amplio. No necesitamos ponerle subwoofer. Si queremos así como
traquear y ponerle pues como que sentir más bajo, sí se puede poner, pues no es como que no funcione, pero ella nos entrega el rango completo de frecuencias. Mientras que podemos ver que, por ejemplo, la 607 empieza en 52 Hz. Entonces ahí suenan bien si las ponemos, está bien, y tienen bajos, pues sí, sí tienen bajos, pero si le ponemos un subwoofer y tenemos más bien un sistema 2.1, vamos a tener un sonido mejor. Entonces ahí pues ven como los distintos rangos de frecuencia. Y también traje algo importante que son los parlantes inalámbricos. Entonces una cosa es el audio estéreo que yo pongo, que es normalmente muy dedicado para los melómanos, para las personas que les gusta sentarse a escuchar música. Algunos también lo ponen en la sala porque pues suena mucho mejor. Pero ahorita se usan mucho los parlantes inalámbricos, es otro tema diferente. Esos vienen autoamplificados, los conecto a la energía, no necesito todos estos componentes de los que estamos hablando. Se conectan a internet, con el celular les mandas música, son muy prácticos, ahorita se venden mucho, las nuevas generaciones creo que los prefieren a los parlantes clásicos de torres y eso, sin embargo, son otro tema diferente, entonces como que los traje para que los conocieran. El Formation Duo lo puse ahí como especialmente porque pues toda la línea Formation son parlanticos inalámbricos pues que se conectan y ya. El Formation Duo sí se vende por par y sí es un sistema estéreo, pero es un sistema estéreo inalámbrico. Cada parlante se conecta a la energía, tiene internamente su amplificador, su preamplificador, su DSP, todo está interno. Cada parlante se conecta a la energía, pero ellos entre sí se conectan inalámbricamente y te permiten percibir una señal de audio estéreo increíble de manera inalámbrica. Entonces, esto es súper recomendado. Tienen Twitter on top, todo el tema, como todas las tecnologías pues, que hemos desarrollado en Bowers Wilkins y suenan súper rico, o sea, suenan delicioso. Y también les puedo poner el bajo de Formation como para tener más rango dinámico, más bajos. También suenan delicioso. Entonces, eso ya sí sería como un sistema estéreo, pero inalámbrico. Es como una mezcla de los dos. No tienen que ponerle pues como los otros componentes, todo está integrado. Tenemos entonces también, tenemos que también tener en cuenta el posicionamiento de los altavoces. Por ejemplo, esta imagen, yo sé que de pronto la van a necesitar cuando estén diseñando, entonces quiero comentarles que está en el manual de usuario normalmente de las torres de Bowers Wilkins, te indican cómo es mejor posicionarlo, entonces esta imagen la saqué de ahí, lo pueden consultar. Normalmente separar los parlantes se recomienda que sea entre 1.5 y 3 metros para no perder la imagen estéreo, esa es como la recomendación. Y que estén a por lo menos medio metro de distancia de las paredes, puede ser más. Con eso, lo ideal es que sea un triángulo equilátero, o sea, si yo pongo los parlantes a 2 metros uno del otro, que yo esté a 2 metros de distancia de ellos para poder percibir la imagen estéreo ideal. Eso es como instalaríamos un sistema de audio estéreo. Y otros elementos que son importantísimos tener en cuenta y por eso se los traje. Entonces estábamos pues como hablando del flujo de señal que les mostré al principio, en el que arrancamos con fuentes, seguimos con electrónica, luego con parlantes básico. Pero muchas otras cosas nos van a afectar el sistema de sonido. Por ejemplo, la acústica. Siempre la acústica va a afectar el sistema de sonido. El cuarto hace parte del sistema de sonido. Si el cuarto es muy reverberante, tiene muchas reflexiones, no sé qué, suena muy malo, tiene cancelaciones, digamos que si el cuarto tiene una respuesta en frecuencia con muchas diferencias, unas frecuencias suenan muchas más duros que otras frecuencias que tienen cancelaciones, no vamos a escuchar bien. Podemos poner las 801 con parlantes con amplificadores monobloque de clase E y el amplificador super teso y escuchar Tidal con la máxima definición de procesamiento. No, va a sonar horrible porque el cuarto nos va a afectar la acústica. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta porque es que el cliente quiere un diseño súper minimalista y el arquitecto no deja y lo que sea, pero entonces es importante saber cómo eso va a afectar el desempeño del sistema de sonido y que por más costosos que sean los equipos, se va a ver afectado el proceso. No podría hablarles una hora de acústica, además que me encanta el tema y si algún día tienen alguna duda y me quieren escribir, podemos revisarlo, pero averigüen sobre eso, sobre absorción, sobre reflexión, sobre difracción, sobre la respuesta en frecuencia de un cuarto, sobre cómo el cuarto entonces afecta el sonido y cómo esto se puede corregir. Eh, lo que podemos ver es, digamos que si van a hacer un teatro dedicado o una zona dedicada para el audio estéreo,
consideren la acústica. Si vamos a hacer un cuarto cerrado donde el señor solo va a escuchar sus vinilos, ahí la acústica debe ser buena, pongan absorción en las paredes, un tapetico, lo que sea, ¿cierto? Si lo vamos a poner, digamos, en la sala de la casa y no combina no sé, no combina con la decoración, lo que sea, el arquitecto no dejó, entonces por lo menos saber qué cosas podemos poner, algunos elementos que pueden ser decorativos, un sofá, algo así, todo eso absorbe. Entonces es importante como que estudien, conozcan un poquito más sobre acústica para que los sistemas les funcionen mejor. También les recomiendo un poquito leer o de pronto pues conocer un poquito más sobre corrección acústica de cuartos. Yo he hecho unos webinars de eso, si de pronto no pudieron asistir, me pueden escribir, les puedo compartir la grabación, pero la corrección electrónica de cuartos es como los sistemas ecualizan el audio para eh, adaptarse al cuarto donde está instalado. Entonces, todos los equipos de Marantz y todos los equipos de Denon tienen un sistema de corrección electrónica de cuartos que se llama Odyssey y nosotros podemos poner el micrófono y medirlo y Odyssey hace la ecualización necesaria para ajustarse a ese cuarto. Algunos Marantz y Denon, los de más alto nivel, además son compatibles con otro sistema que se llama Dirac Live, que tiene unas configuraciones más avanzadas que Odyssey, entonces por eso solo lo tienen los amplificadores como de más alta gama. Pero tenemos entonces, pues como que les recomiendo que estudien un poquito más sobre eso. ¿Eso es la maravilla, la panacea que nos va a solucionar todos los problemas de acústica y todo? No, porque si tenemos una cancelación de una frecuencia en el cuarto, que quiere decir que esa frecuencia no suena en el punto donde yo estoy sentado, por más que yo ecualice y le ponga un bus de infinita ganancia, ahí se va a cancelar, porque es el cuarto, las dimensiones del cuarto son las que producen esa cancelación. Entonces, por eso es importante saber un poquito de acústica y de corrección electrónica de cuartos y en qué casos me va a mejorar y en qué casos me va a empeorar. Entonces, se los recomiendo ahí el tema porque no me puedo quedar hablando de eso solamente, aunque me encantaría. Pero pues, si tienen dudas, me pueden escribir. La acústica, súper importante. También es importante, y uno cree que no, el cableado. No, uno puede ir al centro y comprarse unos cables normales, genéricos, el mismo que usan para la luz, se lo pongo al audio y eso suena, pero no suena tan bien. Y aquí en Colombia tenemos un dicho que dice que el que tiene para el whisky tiene para el hielo. Si tú tienes para comprar un par de 801 con un amplificador bueno y toda la historia, tienes para ponerle cables buenos y no necesitas ponerles unos cables baratos o unos cables genéricos, ponle cableado y diseñado para alta definición, para alta fidelidad. Esto uno no lo cree, pueden que no me crean, pero escúchenlo. O sea, eso se escucha. Uno pone un cable malo, de pronto en un sistemita ahí pues barato ahí como de parlanticos que no valgan nada, de pronto no lo vas a escuchar. Pero en unos parlantes buenos que tienen un diseño bueno de conos y de crossovers y de todo lo que compone un parlante, es un diseño excelente que te permite reproducir detalles así como el cascabelito y el movimiento de los dedos sobre las cuerdas, pequeños detallitos. Eso se pierde cuando tienes un mal cableado. Pero de pronto pues poner el cableado genérico en un centro comercial con unos parlantes de techo donde no importa la calidad de la música, pero si estás diseñando un sistema estéreo de alta fidelidad, el cableado es crucial para no perder esos detalles. Y al igual que el cableado, los conectores. Entonces, por ejemplo, unos conectores genéricos que tú llegas y los sueldas, de entrada ya empiezas a perder calidad. Algunos conectores como de muy buena calidad lo que tienen es que hacen una presión y están como conectados a presión, no necesitas soldarlos. Si tú pones el cableado que son varios hilitos y los sueldas entre hilito e hilito, también vas a tener interferencia. Hay cableado que es como sólido, que no es como hilitos, sino que es el cobre sólido. Ahí vas a tener mejor calidad. Los componentes del cableado, algunos son de cobre, algunos son de oro, algunos son de cobre, pero los conectores bañados en oro, cosas así te van a dar más calidad. Eso se escucha. Si el cliente no quiere, uno le lleva el cable barato, el cable caro y se los cambia y el cliente va a decir, ve, sí, si nota la diferencia, se nota mucho. Y otro tema que normalmente ignoramos mucho es la red eléctrica. Es súper importante que la red eléctrica sea de buena calidad. La red eléctrica es donde los amplificadores y los preamplificadores y los procesadores de señales, todo, toman la potencia para amplificar, o sea, para crear la onda que está viendo el parlante. Entonces,
si yo tengo una red eléctrica sucia con mucho ruido, ese ruido suena. De entrada va a sonar y lo vamos a escuchar en los parlantes. Entonces hay acondicionadores de voltaje especiales diseñados para Hi-Fi que pasa lo mismo. Conectan el amplificador a la pared, escuchan y luego conectan el amplificador al acondicionador de voltaje y ya van a escuchar más detalles, el dedito, el cascabelito, no sé, cositas. Hay canciones en las que esos detalles se perciben perfecto. Y pasa lo mismo, si van a tener unos parlantes de alto nivel, si van a tener unos amplificadores de alto nivel, si van a escuchar Tidal y cosas de muy alta definición, Blu-rays y eso, tengan buen cableado, tengan buena red eléctrica para garantizar que todo esté, tengan buena acústica, para garantizar que todo esté enfocado hacia que ustedes puedan tener el sistema de sonido que quieren. Lo que les digo mucho, en un sistema de sonido barato que, pues, que digamos no tiene la calidad que tiene un sistema de alta definición, de pronto el parlante no percibe la diferencia entre un cable barato y un cable caro, por cómo funciona, por el cono, por la construcción del parlante, pero en un sistema de alta fidelidad sí se percibe mucho la diferencia entre reproducir un MP3 y Tidal con calidad master, se percibe. Y se percibe la diferencia entre tenerlo conectado a la pared o tenerlo con un acondicionador de voltaje diseñado para alta fidelidad. Todo eso se percibe. Entonces, ahí les dejo datos. No entré muy en detalle y había planeado este webinar para media hora, pero me demoré 10 minutos más. Pero en realidad es eso. Quería como mencionarles todos estos componentes importantes para tener en cuenta. Y si tienen alguna duda, alguna cosa, me pueden escribir en el chat y lo revisamos. Que pues lo ideal es eso, que puedan contarme qué dudas tienen y que podamos pues como hablar de estos temas. Bueno, creo que ya no hay más dudas y lo que fuimos hablando lo fuimos hablando a lo largo del webinar. En todo caso, si tienen alguna duda adicional, pueden escribirme un correo. Si tienen algún comentario, algo que quieran averiguar, también me pueden escribir. Yo estoy feliz de ayudarles. Y lo otro es que si quieren conocer un poco más, saber un poco más, por ejemplo, de corrección de cuartos, todo eso, pues también me pueden escribir, que tengo webinars de eso y les pueden servir mucho, pues, como en los diseños. Entonces, ahí pues les dejo como los daticos para que los revisen. Fue raro porque espérense que dejé. La mayoría de no utiliza KMA y gracias Edgar por tu respuesta. Creo que la aplicación de bocinas de estudio, bocinas musicales que pudieran tener un timbre propio, es algo a considerar donde Bowers o Wilkins es diferente, es excelente en ambas opciones. Sí, claro, no, total. Muchas veces como los monitores que usamos en estudios y eso, pues suelen tener una respuesta en frecuencia, digamos, más plana, que modifica menos. Y muchas veces los altavoces que usamos, digamos, para sistemas 2.1 o algo así, pueden tener un color diferente, por lo que no se usan siempre las mismas, pues como los mismos productos. Y el color también se modifica por el preamplificador, por el amplificador, que normalmente las bocinas de estudio son autoamplificadas y tienen como su propio sistema interno. Entonces, Bowers Wilkins está en Abbey Road Studios con la serie 800. La Nautilus, por ejemplo, es diseñada para hacer pues también como lo más transparente posible y no modificar tanto el audio. Claro, pero algunos como los monitores 600 y 700 sí tienen como cierto color, digamos, no se usan tanto en estudios, pero se podrían utilizar. Igual Bowers Wilkins pues siempre tiene como muy buena respuesta. Em, Listo.
Yo creo que es súper extraño porque me están llegando más al reloj que aquí. Voy a mirar en el celular porque en el computador no estoy viendo como todos los comentarios que me están haciendo. Yo no sé por qué Teams a veces es así. Bueno, yo creo que así estamos. Yo no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta que yo no esté recibiendo porque en el celular y en el reloj me... Ah, espérense, ya me cargó el celular. Em, tienen, espérense. Uy, no, hay un montón de preguntas que no me abrieron en el, en el computador. Qué pena con ustedes. Ya voy a seguirlas viendo. Ya, esa ya la vi. Si no se tienen trampas debajo, si el cuarto es cuadrado, siempre se recomienda material acústico para evitar ondas estacionarias. Sí, sí, siempre que tengas un cuarto cuadrado, las frecuencias, las ondas de frecuencias que son donde la onda es similar al tamaño del cuarto, va a tener boost y cancelaciones. Eso no se soluciona con corrección electrónica de cuartos, porque donde tienes una cancelación, por más que lo ecualices, vas a tener una cancelación. Probablemente hay un punto del cuarto donde no se te cancelan frecuencias, pero es muy difícil de encontrar y si te mueves ya lo vas a escuchar diferentes. Las trampas de bajo te solucionan eso, yo sé que son feas, pero en un espacio, digamos, para escuchar audio estéreo o en un teatro dedicado, son necesarias. O sea, las tienes que tener porque si no, esas ondas estacionarias te van a dañar el sonido. En sistemas, digamos, si los pones en la sala o en el comedor o no sé, los altavoces en un sistema más abierto, en un lugar más abierto, que digamos no es cuadrado, no vas a tener tanto esos problemas de ondas estacionarias. Sin embargo, es bueno como por lo menos saber que poniendo muebles o cortinas o tapetes vas a mejorar un poco las reflexiones, pero normalmente los muebles, las cortinas, los tapetes, esas cosas te atienden como, te absorben frecuencias un poco más altas de mid-range o high-range, o sea, como de frecuencias más medias o altas. Las frecuencias bajas son más jodidas, son más difíciles de tratar y son las que se quedan estacionarias en cuartos cuadrados. Ahí es que las trampas de bajo se vuelven importantes, pero también trabajar, por ejemplo, en el posicionamiento de altavoces y sobre todo en el posicionamiento de subwoofers. Donde ubicas el subwoofer es clave para que en el sitio de escucha se perciba bien el bajo. Entonces hay pues algunas técnicas para aprender a ubicar subwoofers que las pueden pues investigar o me pueden preguntar y les recomiendo pues documentación para leer eso. Pero dónde ubicas el subwoofer es súper importante porque las ondas como son tan grandes, puedes percibir la diferencia y en cuartos muy cerrados puedes tener esas cancelaciones. Cosas que te sirvan para eso, trampas de bajos. Ojo con eso, en Amazon uno se mete, ay, quiero comprar trampas de bajo y te salen unas espumitas ahí para las esquinas. Eso no es una trampa de bajos. Una trampa de bajos normalmente es como cubierta en madera y como con unas rendijas. Tiene que ser así para que absorba las frecuencias bajas y tiene que ser que tener material interno, que tenga un material con mejor frecuencias de absorción. Entonces, como por ejemplo la lana de roca o por ejemplo la fibra de vidrio, son materiales que absorben un rango de frecuencias más amplio. La espuma solo absorbe frecuencias medias altas, igual que el tapete y la cortina. Y si pones espumas en las esquinas, no vas a tener una trampa de bajos, te van a absorber las frecuencias medias y altas. Entonces es súper importante tener en cuenta que muchas veces buscamos en internet trampas de bajos y no son trampas de bajos. Hay que saber leer bien cuándo son trampas de bajos o buscar que tengan claro el rango de frecuencia en el que actúan, que una buena marca de paneles acústicos te va a dar el rango de frecuencia en el que actúan. Eh, ¿Qué más es importante? También se pueden hacer resonadores de Helmholtz si tienes como una frecuencia que es súper problemática en ese cuarto. A mí me pasó cuando diseñé mi estudio que en 100 Hz tenía una cancelación terrible, por más que le puse trampas de bajo, seguía la cancelación y diseñé unos muebles que adentro tenían fibra de vidrio y que tenían los agujeros necesarios para absorber los 100 Hz.
y mejoró muchísimo. Y ya de ahí, con corrección electrónica de cuartos, con ecualización, lo puedo mejorar. Pero si tengo una cancelación muy fuerte, ahí la corrección electrónica de cuartos no nos sirve. Mandar a Grupo Rexel la corrección de cuartos para que no lo den a todo el grupo. Sí, se los puedo mandar, claro que sí. Me gustaría que me enviaras información de acústica y corrección de cuartos. También se las mando, no hay problema. He dado 2 webinars este año sobre eso. Voy a hablar de eso la próxima semana en Cydia. Si van a asistir, muy chévere que me acompañaran. El miércoles tengo una presentación en el plan de educación de Cydia sobre room correction, pero di 2 webinars que son principalmente, no es tan general que es room correction, sino que habla principalmente de los 2 sistemas que tenemos nosotros en Denon y Marantz, que son Odyssey y Dirac Live. Entonces, cómo funcionan y cuál es la diferencia y qué cosas funcionan con acústica y qué cosas no. Pero si tienen alguna duda, me encanta el tema. Tanto que me voluntaría hablar de eso sí. Las Formation, ¿con qué línea de Bowers and Wilkins están ubicados? Wilfrido es... las Formation Duo. Más o menos como las de la serie 700. No es tanto como las del 800, es más o menos como de la gama de la serie 700. Creo que eso es a lo que te refieres. Como más o menos el audio en qué gama estaría. Sería más o menos así, pero suenan impresionantes, suenan deliciosos. Yo nunca había escuchado una cosa así, me tienen impresionada. No son muy populares porque muchas veces las personas que quieren sistemas de audio estéreo quieren tener como amplificadores, preamplificadores por separado y no sistemas inalámbricos, pero suenan delicioso y para personas que digamos sean más prácticas y quieran manejar el audio con su celular y no quieran tanta electrónica, funcionan perfecto porque tienen todo integrado. A mí también me interesa la info de la acústica, bueno, sí. Es lo que les digo, solo tengo el webinar de Room Correction, hablo un poquito de acústica y un poquito también de los sistemas y comparo los sistemas que tenemos. Se los mando a todos los que me escribieron. Cuando el manual de los parlantes nos brinda un rango de potencia a usar, ¿qué porcentaje de ese rango recomendarías para que el amplificador suene correctamente? Entonces, les mencioné que mínimo 1/3, o sea, eso es como el 33% más o menos de lo que, mínimo 1/3 de la potencia es lo que recomendamos. O sea, si la potencia va de 50 a 300, de 50.000 vatios, por lo menos ponle 350, más o menos. Es como por lo menos ponerle 1/3 de la potencia, te va a dar buen headroom. Entre más le pongas, mejor headroom vas a tener. Entre menos le pongas, pues menos headroom. No le pongas más del máximo porque lo quemas, pero mínimo 1/3. Listo, documento de corrección acústica. Sí, eso es muy interesante, se los voy a mandar. Ahí les cuento entonces esos detallitos. Lo que comparamos en el primero que hice fue un poquito más genérica. El segundo que hice habló un poquito más de detalle de Dirac Live, porque el segundo lo hicimos justo cuando hicimos el lanzamiento de Dirac Live, que fue en marzo. Entonces ahí profundicé un poquito más en cómo usar Dirac Live en nuestros amplificadores. Con respecto a la corrección electrónica de cuartos, entonces les doy pues como algunos detallitos porque veo que muchos están interesados de una vez. Eso nos ayuda como a emparejar la respuesta en frecuencia del cuarto. Así como los parlantes tienen su respuesta en frecuencia y los micrófonos y los amplificadores, los cuartos tienen respuesta en frecuencia. Los cuartos reaccionan diferente a algunas frecuencias, absorben más unas, reflejan más otras y todo lo que hay en el cuarto influye. Hay que el televisor y el piso y la ventana y la puerta y la cama o el sofá, todo lo que hay en el cuarto absorbe parte y refleja parte. Entonces, la acústica siempre tiene, o sea, todos los cuartos tienen una respuesta en frecuencia dedicada. ¿Qué nos van a afectar? ¿Cómo van a sonar las cosas? Si en esa respuesta en frecuencia tengo diferencias muy marcadas, normalmente más de 3 decibeles, 6 decibeles, que 6 decibeles se percibe como el doble, voy a tener frecuencias que me van a sonar el doble de duro y otras que me van a sonar el doble de pasito. Entonces voy a percibir cosas muy, muy disparejas. Hay algunas en las que la cancelación es muy fuerte y en esas de la cancelación es muy fuerte no hay poder humano de ecualización que te resuelva ese problema.
pero algunas diferencias que digamos no son tan drásticas y que son porque ciertas frecuencias reflejan más que otras por las cosas que tienes en el cuarto, esas las puedes corregir con una ecualización. Entonces ahí donde llegan Odyssey y Dirac Live a hacer esa corrección automática para que tú no tengas que decir este filtrico y este filtrico y tan, ellos miden y te dicen ponga estos filtros para que la respuesta sea pues más plana o por lo menos más suave. No buscamos una respuesta completamente plana, eso suena raro. El oído humano eso no le gusta. El oído humano quiere un poquito de boost en las frecuencias bajas y un poquito de roll-off en las frecuencias altas. Son miles de investigaciones que han demostrado que como que las curvas ideales no son planas, no quieres que suene completamente plano, porque no suena chévere, suena un poquito raro. Entonces, estos sistemas automáticos tienen esa información también. Ellos lo llaman lo target curve, la curva objetivo. Lo que viene integrado dentro de Denon y Marantz, por ejemplo, en Odyssey, es una versión muy básica donde tú simplemente pones el micrófono, mides y él corrige automáticamente. Pero hay unas versiones adicionales que puedes comprar. Una aplicación para celular que te permite ver la target curve y modificarla con el dedito. Si quieres tener una curva diferente. Y tienen una aplicación para el computador o sea, la aplicación para el celular se paga la licencia para el celular. La aplicación para el computador se paga la licencia por receiver, pues o por amplificador, por equipo. Entonces esa se la cobraríamos al cliente, ¿cierto? Si somos integrados. Entonces le cobramos al cliente eso y podemos hacer una configuración aún más avanzada con la del computador. Entonces, bueno, básicamente eso les quería comentar. Yo les recomiendo, ya recomendación personal, que cuando usen Room Correction, escuchen. Porque he escuchado de casos en los que la acústica es tan jodida que cuando usas el Room Correction queda peor. Entonces, escuchen, de pronto creen opciones con diferentes target curves o algo así y muéstrenle al cliente. Y que al final el cliente escoja, porque también todos tenemos gustos un poquito distintos. Hay unos pues adictos a los bajos y hay otros que no les gusta tanto. Entonces, también permitan que su cliente pueda escoger cómo hacemos la ecualización. Entonces, esos son como opciones, pero siempre escuchen y siempre confíen en sus oídos y en cómo ustedes están disfrutando de la música, no necesariamente porque corran la room correction ya les va a sonar perfecto, aunque eso es lo que se dice en la publicidad. Yo les recomiendo que sean un poquito críticos con cómo está sonando. Rolando dice que descubrió que en Costa Rica no está disponible. Uy, por favor, si alguien descubre que la aplicación no está disponible, me avisa porque cuando Rolando me dijo eso, investigué y me dijeron que estaba disponible en todos los países y que no conocíamos eso. Entonces, si me avisan, sería bueno para yo poder entonces reportarlo, como ya reporté que en Costa Rica Rolando experimentó eh, ese problema. Simplemente busquen Odyssey en App Store, en Android. Yo vivo en Colombia, aquí la encontré, pero si ustedes viven en otros países diferentes a Colombia y Costa Rica, me encantaría que me dieran un poquito de retroalimentación para yo poder escalar eso. Listo. Si tienen más comentarios, me dicen. Eh, yo igual ya tengo pues aquí entonces en sus chats los que quieren que les mande el webinar de Room Correction. Tengo dos, se los voy a mandar los dos. Y si tienen dudas, comentarios sobre eso, como voy a dar una charla sobre eso la próxima semana, he estudiado eso los últimos meses muchísimo, entonces también podemos conversar sobre ese tema. Bueno, yo creo que ya podemos ir entonces cerrando. Qué pena que lo estuve media hora más de lo que había pensado, pero la presentación era cortica y me excedí hablando. Me emociona el tema, me gusta mucho. Entonces, entonces, si tienen dudas adicionales, de pronto se les ocurren dudas después, no duden en escribirme, yo estoy feliz de ayudarles. Y les voy a mandar como la información a las preguntas que quedé pendiente y y a los webinars que tenemos pendientes. Listo. Muchos les interesa el webinar. Bueno, qué bueno. Ya se los comparto.
Muchísimas gracias por acompañarme. Me encanta que hayan venido. Tengan feliz fin de semana y bueno, quienes vayan así, ya estaremos la próxima semana. Eh, Probablemente me demoraré un poquito en responder correos si me escriben, pero porque estaría ya enredadita, pero volveré y me desatraso debidamente. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme.